Cuando nosotros tenemos algún elemento elegido acá o seleccionado, podemos hacer algunos cambios en cuanto a la apariencia. Acá tenemos uno de los paneles muy importantes que sería apariencia, al igual que transformar. Vamos a ver primero apariencia. Principalmente tenemos lo que sería trazo y relleno. Entonces el trazo ya hemos visto que corresponde al contorno, eso es el trazo, y el relleno es el color interno del mismo. El trazo es muy importante, si nos damos cuenta voy a hacer y voy a contornear en este momento. El trazo es el que establece prácticamente la delimitación de la forma. Entonces, yo en este instante teniendo un trazo puedo cambiar la apariencia del mismo. En la parte de apariencia acá tengo el trazo, puedo hacer clic en esta pequeña opción y se desplaza más opciones. En primer momento puedo cambiar el color, hago clic acá y vemos que tenemos las muestras anteriormente utilizadas. También hemos indicado que desde la parte izquierda se puede cambiar. Entonces yo opto por otro color, haciendo clic ya tengo el cambio instantáneo. Y luego en la parte derecha tengo el grosor en píxeles, puedo cambiar acá y voy a decir que el grosor del trazo sea 40 píxeles y se me ha cambiado instantáneamente a 40 píxeles. Antes de hacer cualquier cambio voy a duplicar este elemento de esa manera para utilizarlo enseguida. Entonces nos vamos a seguir centrando acá. Luego, estos elementos son totalmente opacos y no transparentes, entonces voy a cambiar el color y la forma de esto para que se note mejor. Estoy eligiendo otro elemento y acá también me pone los colores prácticamente del otro elemento. Entonces, solamente quiero hacer una prueba para que observemos claramente. Muy bien. Acá tengo mi otra forma. Y esto voy a enviar detrás, voy a organizar, enviar detrás, ya está. Ahora nos vamos a centrar solamente en esto, esto es lo que nos interesa. Si en este instante yo puedo apreciar esta forma elegida con anaranjado y al centro una especie de celeste, entonces vengo a la parte de acá, puedo elegir, hemos dicho, el color y prácticamente el ancho en píxeles. Y tengo acá opacidad. Si hago clic en opacidad, observamos cómo va a ser el cambio y me va a dejar ver el elemento de atrás. Entonces tengo acá para manejar la opacidad. Estoy manejando la opacidad solamente del trazo. Entonces al manejar la opacidad del trazo, observamos cómo está semi-transparente el trazo y me está dejando ver la figura de atrás. Si aumento y vamos aumentando mucho más, vamos viendo que se va haciendo mucho más opaco, mucho más fuerte el color y al llegar hasta su valor normal, entonces ya no existe acá una transparencia solamente de relleno. Entonces también hay del contorno como acabamos de ver. Acá hay una modalidad de fusión. Estas modalidades de fusión lo vamos a ver más adelante. Es muy interesante esto para combinar colores, principalmente con la parte de atrás. El color predominante es el que se va cambiando. Entonces, vamos a ver detalladamente más adelante. Entonces, nos interesa de acá principalmente opacidad. También podría crear una máscara, por ejemplo, acá para solamente determinadas áreas hacerlas transparente o la opacidad, todo ello. Lo vamos a dejar acá, lo que nos interesa principalmente es la opacidad. Luego con el relleno es muy similar. El relleno, el tamaño del relleno está establecido por el trazo, así que acá ya no nos aparece el valor como acá del grosor, del ancho o el alto, porque ya está preestablecido por el tamaño del trazo. Entonces, si me permite acá el relleno cambiar, por ejemplo, el color, puedo cambiar otro, por ejemplo esto, un café mucho más oscuro, como esto. Entonces, observamos acá que tenemos también para cambiar en la parte de apariencia el relleno y también la opacidad. Entonces me interesa acá la opacidad y observamos que el trazo no ha cambiado su opacidad, lo que está cambiando su opacidad es simplemente el relleno. Entonces tenemos de esa manera. Lo voy a hacer clic afuera para salir
Y también puedo dejar de ver el trazo y dejar de ver lo que sería el relleno. Solamente lo estoy escondiendo y si quiero que se mantenga así ya no lo vuelvo a habilitar. Si nos percatamos acá en la palabra trazo, tiene acá unos puntos o una línea punteada en la parte inferior subrayando el mismo. Significa que hay más opciones internas. Hago clic sobre trazo, cosa que no hay en relleno. Hago clic y me aparece muchas más alternativas de este trazo. Entonces vamos a ver acá qué alternativas es. En esta oportunidad podemos cambiar nuevamente de acá el grosor. Tenemos el remate de las orillas. Esto principalmente cuando son líneas abiertas, no está en este momento abierto, está cerrado. Luego los vértices, podemos apreciar acá, voy a hacer clic y está redondeado. Acabamos de ponerlo redondeado estos vértices. Lo puedo hacer también cortado acá, como si estaría cortado con una tijera. Lo puedo dejar como estaba anteriormente, las esquinas, y acá puedo determinar también si la alineación de este contorno va a ser, en este momento está al centro, puede ser hacia afuera o hacia adentro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, al centro, el que viene por defecto, hacia adentro y hacia afuera. Entonces se cambia inmediatamente el trazo y me está respetando lo que es propiamente acá esta determinación de esta línea azul. Entonces al centro, esto está adentro y eso estaría al exterior o afuera. Luego las líneas puedo hacerlo discontinuas como estamos observando. Si pongo un solo valor se repite a lo largo de estos valores. Acá tenemos 12 píxeles que va a ser el tamaño de cada uno y el hueco también me dice 12 píxeles. Yo voy a decir que el hueco sea de 20 píxeles y observamos que acá este hueco blanco es mucho más ancho que esto. Voy a poner el primer elemento 10, el espacio acá, el guión es de 10, el hueco es de 20 y puedo repetir. Si no repito el patrón, automáticamente lo va a deducir el programa. Pero si acá comienzo a cambiar y hacer alteraciones, entonces el tercer guión podría ser, por ejemplo, de 15 y el hueco sería también de 15. Luego acá el siguiente sería de 20 y el hueco de 10. Entonces podemos hacer muchas alteraciones, estamos observando acá, y con estos tres valores se va repitiendo cada 3, o sea, contando lo que es el guión, el hueco es 1, el guión, el hueco es el siguiente y así sucesivamente, cada 3 valores. Muy bien, entonces tenemos para personalizar, lo voy a decir que no esté línea discontinua acá, lo voy a quitar, que esté una sola línea recta. Cuando cambiamos acá la parte de los vértices, observamos que tenemos acá esta prolongación. Nosotros podríamos con este elemento acá, viniendo, podríamos elegir también con herramienta de selección directa, podríamos cambiar el comportamiento del mismo. Entonces, lo arrastro y observamos que ahora las esquinas son totalmente mucho más curvadas. Entonces estos pequeños puntos de acá, estos círculos con un punto azul, nos sirve para manipular mejor esto del trazo. Entonces tenemos acá, si nosotros hacemos clic en trazo, resulta que sí puedo cambiar y aumentar más trazos. Por ejemplo acá, voy a hacer clic en relleno. Acá vengo en relleno, en este caso en duplicar, puedo hacer clic acá y ahora me ha duplicado el relleno. Lógicamente el que está en la parte superior, al igual que en las capas, es el que predomina. Entonces lo voy a cambiar a un color diferente. Acá el relleno es anaranjado, pero tenemos dos rellenos, 1 y 2. El que está viéndose principalmente es este. Entonces, ¿para qué sirve dos rellenos si el que se va a ver solamente es el de arriba? Hemos dicho que acá en la opacidad tenemos modos de fusión. Es aquí donde nosotros podríamos cambiar el mismo. O si cambio la opacidad, observamos cómo está combinando la parte
de anaranjado el relleno de la parte superior con el color acá más o menos marrón del relleno inferior. Entonces si yo estoy cambiando desde acá los valores y estoy logrando efectos diferentes de mezcla. Entonces acá también podría probar con esto, por ejemplo en oscurecer. Voy a cambiar esto. Entonces el color oscuro es el que está predominando. El multiplicar, la combinación de ambos. Acá voy a buscar aclarar. El color más claro es el que se está viendo. Acá tramar también. Entonces tenemos muchos modos de fusión y opacidad que nos va a dar combinaciones para el mismo. Entonces si nosotros ya no queremos cualquiera de esos también, hemos recordado que esto es principalmente para hacer efectos de combinación. Podemos crear cuantos rellenos queramos. Voy a hacer clic en el de abajo y voy a eliminarlo con esta pequeña opción. Y ahora solamente me he quedado con el de arriba. Y está, como vemos acá, semi-transparente. Voy a venir a la parte de acá de opacidad. Y voy a decir que quiero normal porque está generando otro efecto diferente. Y tal cual como hemos hecho de relleno, también podemos hacer en trazo. Si hago clic acá en trazo, en esta línea de trazo, puedo venir en la parte inferior y decir nuevo y se duplica el mismo. Entonces acá para ver la diferencia, voy a entrar a trazo de la parte superior y acá, por ejemplo, está en el exterior. Yo voy a decir en el interior y ahora voy a cambiar el color y vamos a observar que tenemos dos trazos, uno en la parte exterior, otro en la parte interior y tenemos así más efectos y podemos seguir agregando mucho más. E incluso si cambio la opacidad de la parte superior, que es la que predomina para verse principalmente, entonces vamos a ver que tenemos un efecto relativamente diferente acá, tipo degradado. Entonces ya sabemos que podemos tener varios trazos y varios rellenos. Aquí en la parte inferior, lo voy a quitar el último que acabo de crear. Acá tenemos un trazo y un relleno. Yo tengo una opacidad de ambos elementos simultáneamente, ya no de manera independiente, sino acá de manera general. Entonces, tanto trazo como relleno se está manipulando su opacidad. Entonces tenemos ya tres valores, trazo, acá, relleno y opacidad. Esta opacidad hemos dicho que es el estándar, el general, y cada uno de estos elementos de trazo y relleno tiene su propia opacidad independiente. También opacidad se puede manejar acá en ventana. Voy a ir a buscar lo que sería acá opciones de opacidad. En este caso se llama transparencia. En la parte muy abajo está. Y acá tengo el mismo valor. Entonces puedo colapsar o ampliar. Tengo los mismos valores de manera general acá. Entonces estoy manejando ambos también. Observamos que cada una de estas funciones tiene sus propios elementos independientes. Por ejemplo, de opacidad acabamos de ver. Si vengo acá a ventana, en la parte muy inferior está de trazos. Entonces también tenemos acá para manejar y manipular el trazo, pero es lo mismo que ingresar acá haciendo clic. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que resulta que tienen sus paneles independientes. Pero para conveniencia de nosotros, hemos visto que solamente un solo panel de apariencia puedo manejar todas las propiedades de mi elemento. No necesito acceder a otras. No necesito tener muchas ventanas abiertas desde acá. Momentáneamente puedo abrir y hacer las modificaciones y así de fácil nosotros vamos a tener. Entonces, esto nos va a facilitar el aprendizaje a nosotros. No vamos a tener que memorizarnos cada una de estas ventanas de manera independiente, ya que todos ellos los tenemos en apariencia. Al igual que hemos creado acá lo que sería trazo y relleno duplicados con los mismos valores, podemos crear unos nuevos sin valores, sin ningún valor ya predeterminado. En la parte izquierda, acá en la parte inferior izquierda tenemos añadir nuevo trazo, o sea, nos va a crear un mismo trazo, ya sabemos para qué es, pero sin valores nuevos duplicados. Acá igualmente nuevo relleno, acá tenemos relleno con otros valores puros, entonces no vamos a tener
duplicados, pero generalmente trabajamos con duplicados para no volver a hacer las modificaciones. Si yo genero un nuevo trazo, acá está un nuevo trazo, puedo cambiar los valores acá de manera independiente. Entonces no hay problema, voy a hacer control Z desde acá, desde la derecha o desde estos lados, prácticamente tienen la misma funcionalidad. Simplemente es por comodidad. Luego acá en la parte de abajo tenemos para añadir efectos. Por ejemplo, acá voy a poner en este caso el trazo, voy a poner en este momento la opacidad 100%. A cada uno de los elementos que tengo acá en apariencia puedo crear una especie de efectos. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Acá, estando en apariencia, puedo yo optar por cualquiera de estos efectos. Entonces los efectos tuviéramos que probar uno por uno. Estos, por ejemplo, estos efectos son ya conocidos de Photoshop, estos son propios de Illustrator. Entonces en Photoshop es muy fácil también de manejar, no hay problema. Esto porque simplemente tenemos que cambiar las configuraciones de cada uno de los efectos. Entonces, por ejemplo, acá también tenemos desvanecer, tenemos la cantidad acá de desvanecimiento. Puedo ir aumentando y vamos viendo cómo se va desvaneciendo el contorno suavemente desde la parte interna hacia la parte externa y aprieto OK. Entonces yo tengo acá el efecto de desvanecimiento. Puedo quitar el efecto o nuevamente visualizar y así seguir poniendo muchos más efectos. Como está en la parte inferior esto de desvanecer, o sea, este efecto o cualquier efecto que nosotros pongamos netamente de Illustrator, entonces se van a ir acumulando en la parte de abajo. Y como hemos dicho, la opacidad, por ejemplo, como está en la parte de abajo, afecta a todos en su conjunto, ya sea relleno o contorno o trazo, como lo queramos llamarlo. Entonces, el desvanecimiento similarmente está afectando, ya sea desde acá, desde el centro hacia afuera, tanto relleno como trazo. Si yo arrastro desde este lugar y lo pongo sobre relleno, por ejemplo, entonces el desvanecimiento solo está afectando a lo que es el relleno. Voy a hacer control Z y si arrastro a trazo, entonces ahora solamente está afectando a trazo. Entonces yo con esta opción acá veo y desplazo esta opción, puedo ver que acá está desvanecimiento. Puedo nuevamente arrastrar hasta otro lugar de manera independiente y es una forma muy fácil realmente de organizar estos elementos porque es tan fácil como arrastrar, es como manejar capas que ya hemos visto.